Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Le damos la bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Esta es la emisión de Nepurudi Noticias, hoy 21 de junio de 2014, con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Titulares. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? De preocupante califica la ONU la situación de los pueblos indígenas en el conflicto colombiano. Problemática ambiental afecta a indígenas del Cabildo Siriano. La población indígena de Córdoba presenta emergencia alimentaria. Ya está listo el plan de salvaguarda del pueblo Kamsá. Petrolera de Estados Unidos extrajo ilegalmente sangre de indígenas ecuatorianos. Indígenas salvadoreños piden ser reconocidos constitucionalmente. Indígenas peruanos se movilizan por contaminación de los ríos. Violento desalojo a indígenas en Paraguay arroja saldo de 16 heridos. Gobierno brasileño pretende evitar la extinción de la tribu Agua. Estados Unidos estuvo detrás de la masacre de Bagua en Perú. Chamanes peruanos predicen al ganador del mundial. Primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas se realizarán en Brasil. Informe especial de los cabildos indígenas en la ciudad de Ibagué, Tolima. Gobierno chileno crea el Ministerio de Asuntos Indígenas. Denuncia pública frente a la situación de desplazamiento en el Alto Baudó. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Nepurudi Noticias es el programa informativo de las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr esto, tenemos la editorial, que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores. Hoy nos estará acompañando Taita Miguel Chindoy. En Nepurudi Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. En autoridades tradicionales indígenas hemos venido haciendo un ejercicio de análisis, de reflexión y de reconocimiento sobre el concepto de lo mayor. Hace un tiempo hemos hablado del derecho mayor, del cual ya nos hemos referido en temas en ocasiones anteriores. Hoy vamos a hablar del gobierno mayor y del pensamiento mayor. Es usual en los pueblos indígenas, en los pueblos aborígenes, referirse a la palabra mayores, cuando nos referimos a nuestros antepasados, a los mayores de más experiencia en cada pueblo. Y por eso hemos rescatado el concepto del gobierno mayor. Cada pueblo originario, desde épocas inmemorables, ha tenido y tiene su gobierno. Un gobierno fundamentado en normas propias, en principios y experiencias, en tradiciones. Es gobierno mayor porque viene desde épocas inmemorables, es milenario. Es gobierno mayor porque es anterior al gobierno institucional que hoy conocemos como las alcaldías, las gobernaciones y demás instituciones del Estado.
Es gobierno mayor porque es lo propio, es nuestro gobierno. Y en ese sentido hoy tal vez hay la necesidad de que comencemos cada pueblo originario a restaurar ese principio y ese concepto de gobierno mayor, a reconstruir no solo el concepto sino el espíritu del gobierno mayor, el gobierno mayor de cada pueblo, gobierno mayor del pueblo Yanacona, gobierno mayor del pueblo Misak, gobierno mayor del pueblo Nasa, gobierno mayor del pueblo Inga, gobierno mayor del pueblo Kamsha, gobierno mayor del pueblo Pijao, gobierno mayor del pueblo Embera, y así sucesivamente el gobierno mayor de cada uno de los pueblos que hoy estamos asentados en los diferentes territorios. La historia adversa que hemos tenido que afrontar nos ha traído una serie de conceptos y también de instituciones, y por eso hoy la gran mayoría de pueblos indígenas estamos gobernados bajo la figura de cabildos o capitanías, pero poco a poco tendremos que irnos soltando de estas figuras para recobrar el gobierno mayor de cada pueblo. Si bien nosotros hemos tenido que acudir a otras figuras, en este caso la figura colonial del cabildo, pero en esencia lo que está presente allí es el gobierno mayor de cada pueblo. Y es desde esa instancia que nosotros tenemos que comenzar a relacionarnos con los demás gobiernos, con la institucionalidad. Pero en esencia también, alrededor del gobierno mayor, lo que tiene que vivir es el espíritu del pensamiento mayor. Esa es la fuente del derecho mayor, en el pensamiento mayor como tejido entre sentimiento, pensamiento y comportamiento desde la individualidad y también en forma colectiva. Hasta aquí llega la sección editorial. En la próxima semana les invitamos a que estén atentos para que escuchen nuevas reflexiones desde autoridades tradicionales indígenas. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Noticias. Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la Madre Tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. A propósito de los diálogos de paz que prometen acabar con un conflicto armado que tiene más de 50 años, ¿cuál es la situación actual de los pueblos indígenas frente al tema de la violencia en el país? Carlos Rincón nos presenta la siguiente información. Los hermanos de los pueblos originarios que habitan en el territorio colombiano son una parte de la población que más ha sufrido las consecuencias de la guerra. Recientemente, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, indicó que cerca del 25% de las víctimas de ataques armados son indígenas. Según el organismo internacional, entre enero y mayo de este año, cerca de 4.500 indígenas han tenido que salir de sus casas por amenazas y enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley. La OCHA agrega que la mayor afectación de las comunidades indígenas responde a la ubicación estratégica de sus territorios, donde los actores armados no estatales tienen presencia para proteger zonas de cultivos ilícitos o rutas estratégicas para el tráfico de drogas o armas. Uno de los casos de desplazamiento más reciente corresponde a la movilización que a causa del conflicto armado que sufrió el pueblo Embera Dóvida en el municipio Alto Baudó del departamento de Chocó, en donde unas 2.000 personas de la comunidad tuvieron que abandonar su territorio, pues algunos de sus miembros fueron retenidos por actores armados no estatales y la posibilidad de un enfrentamiento de ese grupo armado con la fuerza pública estaba en el aire. Los hermanos indígenas Embera Dóvida se refugiaron en comunidades cercanas, donde están en condiciones de hacinamiento y con acceso limitado a alimentos y agua segura. Además, cerca de 4.000 indígenas se encuentran con limitaciones a su movilidad o en confinamiento por el accionar de los grupos armados, como la instalación de minas antipersonal, las restricciones en algunas vías o los enfrentamientos con las fuerzas armadas.
Para tratar de contrarrestar los efectos del conflicto, las comunidades indígenas del norte del Cauca han organizado sitios de refugio para cuando hay combates entre la guerrilla y la fuerza pública. Sin embargo, muchas veces estos lugares son insuficientes y no brindan la alimentación y atención en salud necesarias. Teniendo en cuenta que las comunidades más afectadas por estos desplazamientos hacen parte de los 35 pueblos en riesgo de extinción, según lo reconoció la misma Corte Constitucional hace 4 años, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU hace un llamado para que los pueblos indígenas sean protegidos y se implementen estrategias coordinadas con estas comunidades, en donde se tengan en cuenta sus diferencias ancestrales y culturales. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Noticias. En las regiones hay hechos que hacen la noticia. En Nepurudi Noticias se las presentamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Los hermanos indígenas que viven en el municipio de Puerto López, en el departamento del Meta, están enfrentando una difícil situación. Debido a la explotación minera, el río se está secando y esto los perjudica de manera considerable, debido a que en él está buena parte de su sustento diario. Edwin Suárez, adelante con la información. La situación de los indígenas del Cabildo Siriano de Puerto Porfía en el municipio de Puerto López Meta cada vez se torna más difícil. Durante toda la vida, uno de los principales pilares de pervivencia de esta comunidad ha sido el río Umea, en donde la pesca representa el sustento para la mayoría de las familias. Sin embargo, dos actividades han minimizado la productividad pesquera. Por un lado está la contaminación que producen los químicos de fumigación empleados por las haciendas arroceras, y del otro, las empresas que extraen el mineral de las orillas del río. Iván Rivera explica las consecuencias que se producen por la contaminación del río. El agua es inconsumible por la vaina de la jumiga, o sea, el avión jumiga y más o menos 500 metros del área donde jumiga riega veneno. Entonces ahí es donde se contamina todo, los ríos, caños, también se jode los cultivos, lo que es la yuca, plátano, eso todo se achila, se hiela, entonces uno no saca buenos productos, o sea, también las frutas, mango, limones, todo se secan. También el agua, o sea, el agua también se contamina mucho eso que hay y los pescados también ya no suben pescado en los caños, la jumiga lo mata todo, eso muere miles de pescados. Otra afectación sobre el río se produce por la explotación minera, explica la gobernadora del Cabildo Siriano, Mariela Sáenz. Así como usted puede observar, esa cantidad de maquinaria hace más o menos como aproximadamente unos 4 o 5 años están llevando el material de acá. Y el río cada día está más seco y pues es preocupante para nosotros como pueblos indígenas porque aquí habitamos más de 100 familias, estamos el pueblo Pijao, pueblo siriano y nos preocupa la situación de este río porque allí donde se pesca es la vida de nosotros, de este río y mira cómo va. La gobernadora Mariela Sáenz manifiesta que la comunidad indígena del Cabildo Siriano no ha sido tenida en cuenta por parte de las empresas que explotan este mineral. El año pasado nos reunimos con la Junta de Acción Comunal y el Cabildo y la Junta de Acción Comunal quedamos de que íbamos a hacer un paro, pero al fin no lo hicimos. Parece mucho que es que ellos le dieron un recurso grande a la Junta de Acción Comunal y pues dejaron entrar a la gente sin consultar con nosotros como pueblos indígenas, dejándonos a un lado. Los hermanos indígenas del Cabildo Siriano aseguran que ninguna entidad del Estado ha hecho presencia en el lugar para mitigar la situación y hacen un llamado para que las instituciones gubernamentales den solución a la problemática ambiental que los aqueja. La gobernadora Mariela Sáenz. Que por favor, que visiten ese lugar las autoridades como por ejemplo Colmacarena, que llegue y se dé cuenta qué está pasando. Yo creo que ni Colmacarena, creo que tal vez dio su permiso y no tiene conocimiento qué está pasando acá. Pues el llamado que yo haga, por favor, que hasta aquí ya no se puede seguir porque nos están perjudicando y hay que conservar el medio ambiente, hay que conservar el río, ya no más, ya esto ojalá que esto se mejore. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias.
La Organización Internacional de Acción contra el Hambre manifiesta preocupación por la situación de la población indígena que habita en las faldas del Nudo de Paramillo en Tierra Alta, Córdoba. Carlos Rincón tiene toda la noticia. La comunidad indígena en Veracatío, que habita en el municipio Nudo de Paramillo del departamento del Córdoba, están presentando problemas con la alimentación. La situación se presenta debido a que las dificultades de orden público generadas en la zona han afectado actividades como la recolección de frutos, la caza y la pesca. Según manifiesta Luis Ángel Domico Pernía, uno de los líderes de la etnia, hay entidades comprometidas para apoyar la alimentación de las comunidades, como es la empresa Burrá, con el proyecto de producción y seguridad alimentaria, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO y Acción contra el Hambre. Sin embargo, las costumbres y la tradición en Vera es consumir alimentos naturales, como el pescado y el plátano, por lo que no asimilan otra clase de alimentos. Esto ha afectado a la población con factores de riesgo como la desnutrición. José Luis Barreiro es el director nacional de la Organización Internacional de Acción contra el Hambre, que trabaja con 4 comunidades de los ríos Verde y Sinú, y asegura que otra de las causas de la pérdida de peso de la población es la pésima calidad del agua. Esta causa diarrea en los niños y cualquier alimento que consuman no es integrado al ciclo biológico del cuerpo. Barreiro también afirmó que se está trabajando en la zona con el fin de llevar tratamientos de micronutrientes, en especial a los niños menores de 5 años que están en plena etapa de crecimiento, y la dotación de filtros de agua. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? De Purudi Noticias. La elaboración del plan de salvaguarda del pueblo Kamsá, que según el fallo de la Corte Constitucional era de inmediato cumplimiento, ha tenido que esperar 5 años para su estructuración. Solo hasta ahora, la protección de los pueblos indígenas parece convertirse en una realidad. Edwin Suárez tiene la historia. Un hecho trascendental para los hijos de la Madre Tierra ocurrió en el año 2009. Mediante el auto 004, la Corte Constitucional colombiana reconoció que existen 34 pueblos indígenas en el país que se encuentran en peligro de extinción física y cultural a causa del conflicto armado interno y las gravísimas violaciones de los derechos fundamentales. Uno de esos pueblos son los hermanos del Cabildo Indígena Kamchá de Sibundoy, asentados en el departamento de Putumayo. 5 años después de aquel fallo de la Corte Constitucional, ellos ya casi tienen listo su plan de salvaguarda. Habla el taita segundo Silvestre Chindoy. Durante este acuerdo, estos acuerdos que estamos llegando con las diferentes instituciones del Estado, queremos, ojalá que esto sea como dice, un plan de salvaguarda para seguir existiendo a nivel nacional. De lo contrario, estamos perdiendo casi un 70% en todos los aspectos social, político y cultural. Y precisamente lo que se pretende con este fallo de la Corte Constitucional es que el gobierno colombiano garantice la pervivencia física y cultural del pueblo Kamchá y de las otras 33 etnias indígenas que se encuentran en riesgo de extinción. El taita José Benedicto Huajibioy. Esperamos que con todos los acuerdos que está llegando aquí en Bogotá, para el plan, concertar el plan salvaguarda, creo que podemos rescatar parte, no el 100%, pero que tengo esa visión de que un 70-80% vamos a rescatar en todos los aspectos, cultural, social y político. La mayor preocupación de los hermanos Kamchá tiene que ver con los intereses de diferentes actores sobre su territorio y los recursos naturales que se encuentran dentro de ellos. Según el taita Benedicto Huajibioy, son estos intereses los que más afectan el territorio indígena, ya que repercuten en su autonomía, identidad cultural y riesgo de exterminio físico. Por eso es enfático al afirmar la importancia del tema del territorio en este plan de salvaguarda. En el caso nuestro, el componente territorial tiene que ser la base fundamental para que se puedan desempeñar los demás, pueda desarrollarse las demás actividades. Hasta el momento todo parece estar en las mejores condiciones para que los hermanos del pueblo Kamchá mantengan a flote la esperanza de ser protagonistas en la construcción de sus sueños, como lo expresa el taita Silvestre Chindoy. Esperamos que con todos los acuerdos que está llegando aquí en Bogotá, para el plan, concertar el plan salvaguarda, creo que podemos rescatar parte, no el 100%, pero que tengo
tengo esa visión de que un 70-80% vamos a rescatar en todos los aspectos, cultural, social y político. Y mientras la larga espera de implementación del fallo de la Corte Constitucional termina, podríamos decir que este plan de salvaguarda del pueblo Kamchá se convirtió en la mejor cosecha de ese maíz que milenariamente han venido cultivando, cuyo resultado es fruto de la fuerza y la esperanza. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen en Nepurudí Noticias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con mucha más información aquí en este su programa, Nepurudí Noticias. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Nepurudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. Primero, no al libre comercio. No al libre comercio porque es una estrategia para robarnos el territorio del imaginario, la memoria y la vida. No al terror y la guerra porque son instrumentos para despojarnos. No más políticas de despojo porque las leyes se hacen para robarnos. En cambio de esas leyes tenemos que tener la legislación propia de los pueblos para defender la vida. Exigir el cumplimiento de obligaciones de Estado. No es que nosotros vamos a movilizarnos es para pedirle al gobierno que cumpla. No, esa es una obligación que tiene, se lo exigimos. Y el último, que era el más importante, mire, imagínense esto, que esa es una mesa de negociación y yo voy a negociar. Del otro lado de la mesa están los que me vienen a robar. Entonces yo voy a la mesa de negociación cuando ellos me citan y ellos traen el proyecto que ellos quieren y encima de eso ellos tienen una plata que me dicen si me la van a dar o no. Si yo voy a esa mesa de negociación y yo no tengo mi propuesta, ¿qué propuesta negocio? La de ellos. Eso es lo que nos está pasando a todos los procesos. Cuando uno no tiene propuesta propia, negocia la del otro. Nosotras y nosotros no tenemos propuesta propia de los pueblos indígenas. Pero en cambio sí tenemos a ese no y esa otra organización no y al otro no. Y nos tienen peleando entre indios en vez de construir propuesta propia. No al libre comercio, legislación de despojo, el terror como instrumento de despojo. O sea, eso, la guerra se la inventaron para robarnos, no importa quién la haga. 4, exigencia de nuestros derechos que se han ganado con lucha. Y por último, tenemos que tener una agenda construida desde los pueblos, desde abajo, y no esperar a que nos la hagan desde arriba. Yawari Yawari Kurusta Yawari Tapuay. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Escúchelo todos los sábados desde las 6 de la tarde en esta radio. Agradecemos por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. Ahora vamos a dar un repaso a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Noticias. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Cuál es la historia de abuso que han sufrido los hermanos de una etnia ecuatoriana por parte de científicos estadounidenses? Carlos Rincón, adelante con la información. El ministro de Educación Superior y Ciencia de Ecuador, René Ramírez, informó que científicos estadounidenses extrajeron sin autorización al menos 3.500 muestras de sangre de 600 indígenas miembros de las comunidades de los guaraníes que habitan la Amazonía ecuatoriana. Además, el funcionario agregó que gran parte de las muestras fueron vendidas a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Según testimonios de indígenas ante la Defensoría del Pueblo de ese país,
2 ciudadanos estadounidenses los engañaron proponiéndoles exámenes médicos que nunca entregaron. Según los medios locales ecuatorianos, los hechos sucedieron entre 1990 y 1991 y uno de los estadounidenses sería un médico de la petrolera estadounidense Maxus con sede en Texas. El gobierno ecuatoriano está buscando las vías jurídicas para instaurar las demandas pertinentes, a pesar de que no existe ninguna ley federal de los Estados Unidos que provea un fundamento jurídico para la demanda en cortes contra Maxus o los investigadores de Harvard. Noticias. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? En otras noticias, les contamos que el 12% de la población de El Salvador corresponde a pueblos originarios. Sin embargo, los indígenas de ese país no son reconocidos constitucionalmente y por eso reclaman este derecho ante el gobierno. Edwin Suárez tiene toda la información. Los pueblos indígenas de El Salvador buscan que se les reconozca constitucionalmente y por eso solicitan al Congreso que se ratifique la reforma de los artículos 62 y 63 de la Constitución. Habla Betty Pérez, integrante del Consejo Coordinador Nacional Salvadoreño. Estamos interesados desde hace ya varios años porque este primer órgano reconozca que en su territorio se asientan pueblos indígenas, ¿verdad? Los cuales somos el pueblo Lenca, el pueblo Cacahuira, el pueblo Náhuatl Pipil y el pueblo Maya Chortí, ¿verdad? Es necesario entonces que el Estado salvadoreño ya reconozca, ¿verdad?, que existimos los pueblos indígenas y que tenemos derechos diferentes al resto de la población. Juliana Ama es otra líder indígena que reclama el derecho a ser reconocidos por parte del gobierno salvadoreño. Bueno, primeramente la ratificación de la reforma constitucional, donde nosotros los pueblos indígenas tenemos que aparecer en la Constitución. Somos un pueblo a nivel de Latinoamérica que no aparecemos en la Constitución. Para la ratificación de la reforma por parte del Congreso, se necesita que la mayoría de diputados apoyen el proyecto y justamente el partido opositor del gobierno se niega a reconocer a los hermanos indígenas de El Salvador. Hablan Jacqueline Rivera y Francis Sablat, congresistas salvadoreños. Es solo reconocer en la Carta Magna que hay una existencia legal, que deben de ser reconocidos como sujetos de derecho y que deben de ser, por ende, considerados en los distintos políticas públicas que desde el Estado se emanen para los pueblos indígenas. Nosotros hemos ofrecido nuestros votos, los vamos a apoyar. Creemos que es algo que no solo aquí se está haciendo todo el mundo. Nos debemos, esas son nuestras raíces y tenemos que apoyarlo. Según datos de la UNESCO, el 12% de la población salvadoreña es indígena. El principal cambio que supondría la ratificación de la reforma es que los pueblos originarios podrían adoptar su propia lengua, que sería objeto de respeto, difusión y preservación. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Un grupo de indígenas peruanos se moviliza para reclamar por sus derechos y protestan por la contaminación de 2 ríos a causa de derrames petroleros. Claudia Almendra tiene los detalles. Más de 500 pobladores indígenas se movilizaron desde el distrito de Nauta hasta Iquitos, provincia de Loreto, en rechazo a la contaminación de sus ríos Pastaza y Marañón. Los manifestantes denuncian que el ducto petrolero que pasa por la zona ha presentado derrames en repetidas ocasiones y esto ha generado la contaminación del río Marañón. Por esta razón, los pueblos indígenas señalaron que el Estado tiene el deber de garantizar sus vidas en cuanto al impacto ambiental producto de la actividad petrolera. Los hermanos indígenas peruanos piden la suspensión del transporte de petróleo hasta que se cambie el ducto por donde se ha producido derrames y también reclaman una ley especial de salud para pueblos nativos. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Noticias. Inaceptable nos parece lo que ocurrió en Paraguay con los hermanos indígenas de la etnia Aba Guaraní, quienes fueron desalojados violentamente de su territorio. Carlos Rincón tiene la noticia. Los hermanos indígenas paraguayos de la etnia Aba Guaraní fueron desalojados violentamente de su asentamiento por guardias de seguridad de una empresa privada. El hecho dejó 12 indígenas heridos de bala y se registró la desaparición de 4 mujeres y 2 menores de edad. El enfrentamiento se produjo en el distrito de Corpus Christi, departamento paraguayo de Canindeyu, en el establecimiento ganadero Laguna, de donde los indígenas ya habían sido desalojados en mayo pasado, según informó la prensa local. Los 140 nativos de la comunidad resistieron la desocupación del territorio que consideran ancestral y reclaman que la obtención de ella fue ilegal por parte de la empresa que llevó a cabo el desalojo.
Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Noticias, noticias, noticias. Los hermanos Awá viven en la Amazonía brasileña y son considerados como la tribu con más peligro de extinción en el mundo. El problema radica en que su supervivencia se ve amenazada principalmente por la deforestación que sufre la selva del vecino país. Edwin Suárez con los detalles en la siguiente nota. Los Awá son una de las muy pocas comunidades de cazadores-recolectores que quedan en la cuenca del Amazonas. Milenariamente la tribu ha habitado ese territorio, pero hoy, más que nunca, están amenazados de extinción. Solo quedan 350 integrantes. Esta situación se presenta porque durante las 2 últimas décadas, leñadores y agricultores han invadido las tierras ancestrales de los Awá, destruyendo la selva y cada vez dejan menos espacio para la supervivencia de sus habitantes tradicionales. Piray es uno de ellos y explica de qué manera los taladores han afectado su comunidad. Tuve que correr, mi padre tuvo que correr, siempre estábamos corriendo, hasta que encontrábamos un lugar para dormir. Y entonces los taladores llegaban otra vez para cortar nuestros árboles. Y de nuevo teníamos que empezar a correr. Con el fin de garantizar la conservación y la tranquilidad de la tribu y evitar el daño que se está generando en la selva, el gobierno brasileño adelanta una iniciativa que promete reubicar en otras regiones a los colonos invasores. Se trata de la Operación Agua, en donde el ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Militar están actuando junto con el Departamento de los Pueblos Indígenas y el Servicio de la Protección del Medio Ambiente de Brasil. Pero lo más probable es que apenas se marchen las tropas, los leñadores y campesinos volverán. Por eso la pregunta es si Brasil está dispuesto a invertir los recursos necesarios para mantenerlos alejados de manera permanente. Lo que sí es casi imposible para el gobierno brasileño es remediar el daño que ha traído consigo la explotación forestal en la Amazonía a su población indígena. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Según Wikileaks, Estados Unidos estuvo detrás de la tragedia en Bagua, en Perú, ocurrida hace 5 años, donde murieron 34 personas. Claudia Almendra, adelante con la información. Los últimos cables revelados por Wikileaks arrojan una nueva luz sobre el papel que Estados Unidos tuvo detrás de la masacre de Bagua del 5 de junio de 2009, que dejó decenas de muertos. Los cables sugieren que el entonces embajador del país norteamericano en Perú, Michael McKinley, pudo haber alentado al gobierno peruano a usar la fuerza contra los manifestantes en una operación que le costó la vida a 10 indígenas y 24 agentes de la policía. Según Wikileaks, el embajador escribió un correo electrónico en donde decía que si el Congreso y el entonces presidente, Alan García, cedían a la presión de los manifestantes, eso iba a tener consecuencias para el acuerdo de libre comercio entre los dos países. El cable permite ver que el documento otorgaba más derechos a los inversionistas estadounidenses, entre ellos la empresa Newmont Mining, que tenía intereses de miles de millones de dólares en la zona afectada por las protestas. Desde la masacre de Bagua, el relator especial de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas mencionó consecuencias devastadoras procedentes de la contaminación producida por las compañías petroleras en el norte de Perú. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Noticias, noticias, noticias. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet presentará ante el Congreso un proyecto de ley que daría vida a la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Claudia Almendra nos cuenta de qué se trata. El gobierno chileno, en cabeza de la presidenta Michelle Bachelet, pretende construir una nueva etapa en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas de ese país. Para cumplir con dicho propósito, el Ejecutivo impulsará un proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, y además se formulará una agenda para el desarrollo de los pueblos indígenas. Sin embargo, la presidenta Bachelet aseguró que antes de cualquier discusión parlamentaria, los lineamientos de las propuestas deben ser sometidos a un proceso de consultoría indígena, que empezará el próximo martes 24 de junio. La mandataria chilena también agregó que quieren honrar el compromiso con los pueblos originarios, porque necesitan fundar un nuevo trato entre el Estado y los pueblos indígenas, que permita crear instituciones confiables y plenamente representativas en esa materia a largo plazo. El gobierno chileno aseguró que el proceso se va a trabajar con los representantes de las organizaciones de todos los pueblos a lo largo del país y se garantizará un proceso participativo, con entrega oportuna y transparente de información, que contemple los tiempos y las condiciones necesarias para su debida discusión y análisis. Según la mandataria, los pueblos indígenas como los amairas, atacameños, quechuas, diagüitas, rapanui, mapuches o yámanas deben formar parte del proceso.
y están llamados a protagonizar los cambios que vienen. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Noticias. El sano equilibrio del cuerpo y la mente a través del deporte y el sano esparcimiento. Los deportes en Nepurudí Noticias. Noticias. Según predicciones de los chamanes peruanos, 3 de los 4 equipos que disputarían un cupo a la final del Mundial serían sudamericanos. También aseguran que la Copa se quedará en nuestro continente. Sebastián Meneses nos presenta la noticia. Un día antes de empezar el Campeonato Mundial de Fútbol, los curanderos y chamanes peruanos se reunieron frente al Estadio Nacional de Lima para hacer rituales y ceremonias sobre los futbolistas que participarán en la competición y así pronosticar los resultados de la Copa Mundial de Brasil. 7 chamanes de las regiones peruanas de la costa, la sierra y la selva realizaron rituales con el fin de beneficiar a determinados jugadores usando las fotografías de las principales estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Alexis Sánchez y Neymar. Los chamanes emplearon 3 calaveras adornadas rodeando las fotos que representan la vitalidad, la salud y la lucha de los futbolistas. El chamán Julio Guailas señaló que le pasaron limones a Messi para fortalecer y curar los males que lo aquejan y cree que Messi y Neymar serán las figuras del mundial. Sosteniendo en las manos una réplica de la Copa del Mundo y lanzando hojas de coca al aire, el presidente de la Asociación de Líderes Indígenas del Perú, Juan Osco, conocido como el chamán de los Andes, lanzó su pronóstico, en donde asegura haber visualizado que la Copa del Mundo se queda en Sudamérica, porque el título del mundial se disputará en una final entre Brasil y Argentina, que ganará Brasil. Además, en la mesa mística, los chamanes predijeron que Chile y España lograrían llegar a las semifinales. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra de los diferentes pueblos indígenas de todo el mundo se reunirán el próximo año en Brasil para llevar a cabo los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas. Claudia Almendra nos explica de qué se trata esta noticia. A propósito del Mundial Brasil 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, que también se realizarán en el vecino país, al líder indígena brasileño Marcos Terena se le ocurrió realizar los primeros Juegos Mundiales de Pueblos Indígenas. Estos Juegos cuentan con el apoyo del Ministerio del Deporte brasileño y se realizarán el próximo año en la ciudad de Palmas, capital del estado de Tocantins. Por eso, desde ya se están realizando todos los preparativos. Aunque no hay datos de cuántos indígenas participarán en los Juegos, la mayoría de los países de América Latina ya confirmaron la participación de sus pueblos indígenas. Además, países como Australia, Rusia, China y Canadá, que aún tienen pueblos originarios, también asistirán al evento deportivo. Vale la pena resaltar que los primeros Juegos Mundiales de Pueblos Indígenas se derivaron de los Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil, que se realizan anualmente desde 1996. También es importante decir que Brasil es el país con mayor diversidad étnica de América Latina. Se estima que tiene unos 305 pueblos originarios que hablan 274 lenguas distintas, y según el último censo, realizado en 2010, son 900.000 indígenas, que corresponden a menos del 1% de la población total de ese país, que tiene más de 190 millones de habitantes. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Nepurudí Noticias. Este es su noticiero. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Nepurudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. En nombre de todas las comunidades de Colombia, de Sudamérica, de Centroamérica y desde los demás continentes quiero dar el saludo de libertad para todos nuestros pueblos. Quiero que tengan en cuenta la espiritualidad, lo más importante de nosotros como pueblos y no solo de los indígenas, sino de todos los pueblos del mundo. Quiero decir que gracias a la espiritualidad hemos sobrevivido a pesar de todas las constantes atropellos que nos han desde la opresión, desde la misma evangelización
evangelización. Hace más de 521 años que llevamos esta carga entre nosotros, la cruz en la cabeza y la espada por detrás. Yo lo único que quiero pedir es que esto no quede solamente en escritos, porque muchos escritos hay aquí de lo que queremos hacer. Es importante escribirlo, pero es importante también practicarlo. Quiero decirles que esta nueva era es la era del mismo conocimiento, del mismo pensamiento hacia mí mismo, de conocerme a mí mismo y de cambiar este mundo empezando por nosotros mismos. Habemos muchos pueblos indígenas que cada uno trabaja y piensa desde su cosmovisión, desde su cultura. Por lo tanto, cada uno emprender su camino, enseñar a nuestros niños, hablar nuestro propio idioma, pero hablarlo de verdad, enseñar ese mundo propio que es de nosotros. Yo lo único que quiero, que este camino que hemos emprendido nos lleve a la libertad de los pueblos, a la libertad de los afrodescendientes, a la libertad de opresión que hemos vivido por más de 5 siglos. Saludos amigos, les habla Pedro Sánchez, secretario ejecutivo de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica que tiene su sede en Quito. Quiero expresar un saludo muy cordial, un abrazo fraterno a las autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio, a todo su personal, a toda la gente que hace este proyecto, que permite llevar la voz de nuestros pueblos a todo Colombia y a todo el mundo. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que los hechos y las historias de los pueblos indígenas se viven en Nepurudí Noticias. Noticias, noticias, noticias. En la ciudad de Ibagué hay 2 procesos organizativos indígenas que caminan con nosotros, autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nuestro periodista Edwin Suárez estuvo en la capital del Tolima y en el siguiente informe especial nos cuenta cuál es la situación de estos 2 cabildos. Los 2 cabildos que se encuentran en esta ciudad se llaman Cacique Ibagué y Quintinlame. Conoceremos más en el siguiente informe especial. El siguiente es un informe especial de Nepurudí Noticias. Informe especial. El siguiente es un informe especial de Nepurudí Noticias. Informe especial. Diferentes razones han hecho que hermanos indígenas que por siglos han habitado los diferentes territorios del Tolima hayan salido o estén saliendo de sus comunidades. Por ser un lugar central, Ibagué ha sido el punto en común de llegada para muchos indígenas pijaos. Así lo explica Ebertique, ex gobernador y fundador del Cabildo Cacique Ibagué. Muchos llegamos acá fue por inconvenientes de violencia. Otros llegaron fue por mejores condiciones, buscar mejores condiciones de vida. Otros llegaron aquí porque ya nacieron acá. Sí, entonces hay varios factores que se ven ahí para nosotros estar aquí ubicando este territorio. Marta Arias es oriunda de Collaima, Tolima, y llegó hace más de 20 años a Ibagué desplazada por la violencia. Actualmente es la gobernadora del Cabildo Quintinlame. ¿Por qué vengo a la ciudad? Porque mi hermano que me seguía, ya había cumplido la mayoría de edad y él lo tenían en mira de llevárselo la guerrilla para reclutarlo. Si él iba a ser reclutado por los grupos al margen de la ley. Mi mamá pues no quería eso, más le seguía a mi otro hermano de 17 años. Entonces eran 2 jóvenes que iban a parar al monte y eran la mano derecha de mi mamá. Un día cualquiera mi hermano va al pueblo y lo recluta el ejército y se lo lleva el ejército. A la semana siguiente llegaron por mi hermano menor, la guerrilla. O sea que uno iba al ejército y el otro iba para la guerrilla. Mi mamá le tocó llorarle, suplicarle a esa gente para que no se lo llevara. Ella dijo que no, que se lo llevaban. Bueno, mi mamá un poco más y la lastiman, la hieren. Mi mamá estaba en ese momento embarazada. Y bueno, no sé, solo el Gran Espíritu no permitió que le sucediera algo malo. Y mi mamá, ¿qué le dan? Le dan 8 días de tiempo. Dijo, si usted en 8 días no se va, nos llevamos el muchacho. No nos importa. Entonces mi mamá lo primero que dijo, ¿qué hizo? Recoger todo lo que había y migramos de allí para acá Ibagué. Para los indígenas pijaos, la migración desde sus territorios significaba casi despojarse de su cultura y tradición.
Alipio Cárdenas es fundador de las comunidades indígenas de Ibagué y explica que la llegada a la ciudad presentó un gran choque cultural y por eso se crea la necesidad de que los pijaos, dispersos en toda la ciudad, se reencuentren y conformen un cabildo urbano que les permita revivir sus tradiciones ancestrales. Nosotros empezamos aproximadamente hace 23 años el hecho de empezarnos a reunir con el fin de rescatar nuestra cultura, nuestra música, nuestras costumbres, nuestros mitos, nuestras leyendas y sobre todo volvernos a reencontrar las comunidades indígenas, sobre todo del sur del Tolima. Así fue como nació realmente las comunidades indígenas en Ibagué. Como la mayoría de los indígenas que conformaban el cabildo vivían en condiciones económicas difíciles, los pijaos entendieron que aparte de recuperar sus costumbres culturales, la constitución del cabildo les permitiría reclamar esos derechos especiales que el Estado le otorgó a los pueblos originarios, pero que en la ciudad siempre han sido vulnerados. Evertique. Esa fue como la segunda necesidad de nosotros organizarnos como comunidad. Primero, rescate cultural y segundo, la necesidad de converger en una institución que salvaguardara los derechos de los indígenas. Estamos diciendo derechos de salud, derechos de educación, derecho de no pago de servicio, derecho a tierra, derecho a vivienda. Es decir, la segunda necesidad fue esa, constituirnos como comunidad para poder salvaguardar y tener todos esos elementos sociales que nos deben de otorgar. Si bien es cierto, los españoles llegaron aquí y nos subyugaron, se llevaron muchas de nuestras riquezas, nosotros seguimos reclamando eso. Nosotros seguimos que el Estado nos reconozca, que el Estado no crea que porque nosotros estamos en lo urbano dejamos de ser indígenas. Y yo he puesto ese ejemplo ante las diferentes entidades gubernamentales. Quiere decir que si yo me voy para Estados Unidos un tiempo de vivir, o sea que yo dejo de ser colombiano, no, yo sigo siendo colombiano. Entonces lo mismo aquí, estamos en un casco urbano que por el devenir de la vida nos tocó llegar acá, pero seguimos teniendo esos rasgos indígenas en cuanto a lo físico, en cuanto a cultura, en cuanto a cosmogonía y en cuanto a cosmovisión. Para reconocer esos derechos, las instituciones locales han exigido al pueblo pijao el reconocimiento como cabildo urbano por parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, para Kerly Sea, asesora de asuntos indígenas de la Personería de Ibagué, hace falta voluntad política y compromiso por parte de la administración actual para con este segmento de la población. Es muy poca la atención que les prestan, los proyectos son escasos, no hay compromiso institucional para darles una protección efectiva. Ha sido bien complicado el trabajo con ellos porque el municipio está reacio a tener en cuenta estas comunidades porque como son minoría, entonces no los toman como una comunidad que realmente necesita satisfacer sus necesidades y no de cualquier manera, porque ellos hay que hacerles un trato diferencial por el hecho de que ellos son comunidades especiales y la Secretaría de Gobierno no muestra el interés frente al tema. Son reacios, no presentan proyectos, no hacen ejecución presupuestal. Hasta este año les pudimos crear un rubro para que tuvieran pues recursos para poder hacer sus proyectos o todo lo que tenga que ver con ellos. Y es la fecha que no se ha ejecutado un solo peso de los recursos. Entonces ha sido muy complicado. Del alcalde para abajo ha sido muy complicado y los requerimientos por parte de la personería se han realizado en varias ocasiones. Y de verdad hemos tenido una respuesta muy pobre y muy insatisfactoria frente al tema. Literalmente, en Ibagué, los indígenas son extraños en su propio territorio. Es tan grande la deuda de la ciudad con los pijaos que incluso le debe su nombre al gran líder indígena Cacique Ibagué. La armonía maravillosa de la música. La alegría del alma expresada a través de la danza. El compartir y recibir. Hacen parte de nuestras valiosas costumbres, de nuestra cultura. En Nepurubí Noticias, la sección cultural. En Nepurubí Noticias, la sección cultural. Por estos días se celebran las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro en Ibagué. Lo que la gente desconoce es que el verdadero origen de estas festividades se debe a una milenaria celebración del pueblo pijao, que en épocas de la conquista fue apropiada bajo los parámetros de la Iglesia Católica. Nos cuenta Marta Arias, la gobernadora del Cabildo Quintín Lame. Bueno, esta fiesta es de nuestra cultura, es de origen ancestral del pueblo Tolima. Una fiesta de San Pedro. Sí, de San Juan y San Pedro. Como usted bien conoce, a nivel de América, lo que es a mediados del año, se celebra el Inti Raymi, o sea, una celebración a la cosecha, a la vida, a Dios, a ese gran ser creador.
o un nuevo amanecer puede ser, o el día de la esperanza, entonces, o el día de la vida. Entonces eso se celebraba aquí era la fiesta de la cosecha o la fiesta del maíz. ¿Por qué? Porque en esta época se recogía en ese momento el maíz. ¿Y cómo había que hacerlo? Celebrando. Y se traía la ofrenda del maíz al Ulumoy en ese momento, que era el dios que se adoraba, que adoraba el pueblo Tolima. Y era una gran fiesta. Confluían de todas las regiones de Tolima, de los Tolimas. Todos los clanes venían a la festín, todos traían su ofrenda. Cuando llega a la colonia y ve toda esa fiesta, ese festín, todo, y cuando ya llega a la iglesia, como era profano, era malo, era nosotros alabar a otros dios que no fuera el que ellos traían. Entonces ellos deciden imponernos el dios para esa fiesta. Tocan alegre las flautas, bambucos y torbellinos. Y desde ahí se celebra, nos trajeron a San Juan, que es supuestamente el dios del agua, y San Pedro, el que abre la puerta del cielo. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Bueno, los saluda Jorge Agurto, yo vengo de Perú, soy director del Servicio de Información Indígena Servindi y quiero enviar un saludo a las autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio por el valioso esfuerzo que están haciendo por ejercer de manera práctica el derecho a la comunicación en el marco de la libre determinación. Me parece que el ejemplo que están haciendo ustedes por llevar a la práctica el ejercicio de este derecho es un ejemplo para otras iniciativas y para otras experiencias que lamentablemente aún no pueden ejercer este importante derecho que es fundamental para ejercer otros derechos también de los pueblos indígenas. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. Desafortunadamente, los hechos de violencia continúan en diferentes zonas del país. Se presentan grandes desplazamientos y crisis humanitaria en el departamento del Chocó a causa de duros enfrentamientos de grupos paramilitares con la subversión. Las fuerzas de seguridad del Estado no atienden de manera efectiva esta grave situación. Por los hechos presentados, el Movimiento Nacional, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, emite la siguiente denuncia pública. Después del último desplazamiento forzado de las comunidades indígenas en Vera del Alto Baudó, ocurrido el 4 de mayo del presente año, que involucró actualmente a 3.000 indígenas en Vera Dóvida de las comunidades Villa Miriam, La Loma, Andeudó, Carrizal, Puerto Peña, Playa Grande, SBT, Docasina, Cañandó, Jangadó, Jorodó, Soquerré, Devada, Ciorodó, Punto Viejo, Dupurdú, Piedramula, Pueblo Nuevo, Mecarabado 1, Mecarabado 2, Playa Nueva y Doparé, quienes se desplazaron hacia las comunidades de Catrú, Puerto Meluc y Puerto Echeverry, convirtiéndose Catrú como la principal comunidad receptora y cuya situación actualmente no se ha solucionado. Hoy nuevamente estas escenas de terror se repiten con los hermanos indígenas en Vera, que están ubicados en la confluencia de los ríos Cogucho y Baudó, al suroeste del departamento del Chocó. Desde el día 15 de junio del 2014 hasta el día de hoy, en la comunidad indígena de Puesto Indio se están presentando combates entre dos grupos armados ilegales como lo son la guerrilla y los paramilitares. Claro que en las instituciones una primera limitante ha sido el tema presupuestal. Nosotros más bien tenemos que reconocer el ejercicio que ha hecho el Ministerio del Interior. Ha sido una de las posibilidades que ha brindado para que se lleve a cabo, por ejemplo, tanto la programación de garantías como la formulación del plan de salvaguarda. Internacionales y al Estado para que brinde el apoyo humanitario y se prevea cualquier situación que conlleve a un delito de lesa humanidad.
en el entendido que la situación es más grave si se tiene en cuenta que las comunidades afectadas por estos desplazamientos y confinamientos hacen parte de los 35 pueblos en riesgo de extinción, según lo reconoció la misma Corte Constitucional hace 4 años. Hoy, 18 de junio de 2014, aún se están dando en estos momentos confrontaciones entre estos dos actores armados al margen de la ley y se encuentra un menor de edad desaparecido en medio de esta confrontación. Hacemos un llamado SOS a la Cruz Roja Nacional e Internacional y a todos los organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos, para que unamos esfuerzos en torno a la defensa de la pervivencia física de nuestros hermanos en Veras del Chocó. Asimismo, a la Defensoría del Pueblo, a la Instancia de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, a la Instancia de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Naciones Unidas, PNUD, al Episcopado, Comisión Interamericana e Iberoamericana de Derechos Humanos, al Ministerio del Interior y a entidades defensoras de los derechos humanos, para que juntos luchemos por la pervivencia del pueblo en Vera, que depende enormemente de su capacidad de permanecer en sus territorios tradicionales. Este es el comunicado emitido por la organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, a la opinión pública para que los entes gubernamentales se apropien de la situación actual de la comunidad indígena en el Alto Baudó. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. Hasta aquí el bloque informativo de Nepurudi Noticias. Agradecemos a todos ustedes la atención y los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org y escríbanos al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio.